mi sarcasmo. Sí, digo, aquí se balconean bien duro, o sea, porque por un lado demuestran una tremenda ignorancia de la historia de México, que digo, pues se quitaría leyendo estos libros que seguramente varios de nosotros pues, nos hicieron leer en la preparatoria y que además son bastante buenos, ¿no? Por un lado está el John Reed, el de México Insurgente, y el de John Kenneth Turner, ¿no? También otro periodista de Estados Unidos, digo, y nadie va a decir que pues eran chayoteros de su momento, ¿no? El de México Bárbaro, donde pues básicamente narran pues el despojo de las tierras, pues justamente pues allá de Sonora, de los yaquis, y de cómo eran deportados y muchas veces muertos en el camino pues a Yucatán. Y el mismo caso con los mayas también, que eran pues básicamente tratados como esclavos, como dirían Enrique y Morty, ¿no? Esclavitud con pasos extras, pero para todos los efectos prácticos lo eran, sin importar pues básicamente todo el sufrimiento humano, y muchas veces eran también vendidos como esclavos a Cuba, todo esto durante el porfiriato. Y por otro lado, o sea, ese argumento del famoso orden y progreso, que era pues el eslogan de los positivistas, pues que fue gracias a Porfirio Díaz, eso es una gran mentira también, es una gran falacia. Porque si vemos otros países más o menos que están más o menos en la misma situación de desarrollo, pues ahí también llegó el ferrocarril, ahí también llegó la electricidad, ahí también llegó el telégrafo, vamos, pues es la época de la gran expansión del capitalismo a nivel internacional y vamos, tuvo consecuencias no solamente en México, sino pues también en Rusia en su momento, ¿no? Justamente por los abusos. Eran países muy, pues relativamente parecidos, ¿no? Con cierto atraso en relación con sus vecinos, pero pues ricos en recursos naturales. Entonces era normal que los vecinos pues voltearan a ver e hicieran estas grandes inversiones en esos países. Entonces yo creo que se balconean, o sea, por un lado demuestran su tremenda ignorancia, pero realmente lo que le admiran a Porfirio Díaz no es el orden y progreso, lo que le admiran es el autoritarismo. Vamos, Porfirio Díaz lo que hizo fue crear un protopri. De hecho, lo único que, bueno, no único entre otras cosas que solucionó el PRI, pues fue justamente el tema de la sucesión presidencial. Pero digamos que el manejo político con las élites locales y los caciques locales, pues eso continuó reproduciéndose en el régimen postrevolucionario. Y eso sí, subsanando varios de los abusos tanto laborales como en términos de derechos sociales y económicos, pues que se cometieron durante el porfiriato. Entonces, esta gente cuando lo que dice que admira a Porfirio Díaz, pues ojalá fuera el Porfirio Díaz del 5 de mayo, ¿no? De la batalla, de cuando realmente el tipo sí fue un héroe, pero ya una vez en el poder, pues se transformó totalmente pues en un autócrata, y justamente al servicio pues de la oligarquía, particularmente nacional, porque ahí sí de la internacional pues trataba de hacer cierto contrapeso, ¿no? Que tampoco es argumento de las transnacionales de Estados Unidos con las transnacionales de en su momento europeas, pero claramente pues no era una época de progreso, al menos para todos, ¿no? Sino solamente para una capa social muy chiquita. Y pues varios de esos lo comentábamos también la vez pasada, ¿no? Varios de los herederos de la oligarquía porfirista, pues ahí andan, ¿no? Santiago Krill es uno de ellos. Los Terrazas, que sí, afortunadamente perdieron algunas de sus tierras, de los latifundios que tenían, pero pues siguen teniendo cierto poder de alguna forma, ¿no? Entonces, pues la verdad me se me hace, pues, evidentemente Cuadri pues, es un personaje de guasa, ¿no? Al igual que Xochitl Gálvez y otros panistas del estilo, pero pues ni modo, la gente votó por ellos y los tenemos que aguantar y tenemos que aguantar esos desfiguros. Y le está hablando a cierto sector de ultraderecha, que vimos la reunión que hubo la semana pasada, pues que cada vez más están fuera del closet, ¿no? Estos personajes y pues si bien son chuscos y dan risa, pues sí hay que tener cierto cuidado, porque no sea que empiecen a tener cierto poder, como lo han logrado en España, como lo han logrado en varios países de Europa, en Sudamérica, ¿no? Con Bolsonaro. O sea, porque muchas veces uno pues sí se burla de este tipo de personajes hasta que de repente ya están en el poder y ahí sí, qué miedo, porque si lo que le admiran a Porfirio Díaz es su autoritarismo, y es el privilegio de las oligarquías, pues nos están diciendo claramente hacia dónde van. O sea, al menos en ese aspecto creo que son un poco transparentes y hay que tomarlos, pues sí, a broma, pero también con cierta seriedad. Ese es el punto, mi querido Jaime.